célebre voz Hola, profe. de los jueves a las 19. ¿Cómo anda? Buenas. Para no Soy una perder la gorra de... costumbre, profe. Sí, muy bien, muy bien. Hola, profe, ¿todo bien? Acá te la gorra, amargo. Sí, hay una gorra un poco extraña, ¿no? Ahí, Hay una gorra. una gorra extraña, lejos de Floresta. No sé si estará justamente en Floresta. En La este profe, caso, ¿cómo le va? no está en Viví Floresta. mucho tiempo en Esto- Parque Avellaneda, profe, por eso. ahí está la explicación, pues si no, medio extraño. Mm, ¿Y ahora dónde está viviendo? Caseros. En Casero. Bueno, no sé si es del A 8 sí, cuadras de la pero estación. está bien. A 8 cuadras de la estación. Bien, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo andan? Igual no sé si no es peor que la gorra del compañero Mercado, que es, en cuanto a los colores, un poco polémica quizá. A ver, para aclarar. Pero, Muy afrancesada. Entre la peluca que tengo, profe, y que no tengo mucha plata para las gorras, agradezca que me puse esta. Estamos en la misma. Yo no me levanto la gorra por el pelo. es una estrategia por el tema del pelo, digamos. Cuando abran las peluquerías, ahí vemos. Está bien. Tengo un vecino peluquero que abrió un día y, bueno, cerró y me abandonó. Igual Bien, acá hay tenemos peluqueros que están yendo a domicilio. Sí, algunos Tiren data después, porque por acá, Por favor. Ciudadela, están Bueno, dale. arreglándose como pueden. Me encanta cómo empezamos a hablar del tema del pelo y vi automáticamente 10 cabezas, o en realidad 10 cuerpos haciendo este movimiento peinándose frente a cámara. Cosa que nunca hacen, pero justo que sacamos el tema, ahí salió. Bien, el compañero Candelieri, ¿quería decir algo o no? Danilo. No, saludé nada más. Ok. Pensé que justo iba a hacer un aporte, una pregunta, algo por el estilo. Bien, perfecto. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema cursada? Calculo, porque soy a veces bastante iluso, calculo que todos ya saben lo de la evaluación del viernes 10 y 10. del jueves 16. Sí. Todos saben. ¿Sí? Sí, sí. ¿Perfecto? sí, Bueno, estamos todos al tanto. Sí. bien, hay tema, más allá de los compañeros que son, creo que Diego, Mercado y Lila nada más, que me dijeron que el viernes no podían, por lo tanto, obviamente ellos van el jueves 16. ¿Hay algún otro compañero que tenga ese problema de disponibilidad? No, estamos en orden. ¿Y alguno que tenga problema de horario? Es decir, que a veces llegue a la clase 7:30, por ejemplo, y prefiera ir más tarde. Tampoco. Ok, indistinto el horario entonces. Bien, el caso, sí. Lila ahí sugirió en el grupo que cambiemos de horario de cursada, ¿sí? Para que no tenga un grupo que estará en las corridas entre... Bueno, acá el compañero dice que los viernes después de las 18 se le hace imposible, por lo tanto, claro, podría el jueves, perfecto, básicamente. Bien, Lila sugirió que para no andar corriendo con el tema de cursadas, cambiemos el horario del profe. Yo, para no cambiar el horario del profe, lo que me parece más lógico es que un grupo de antes de la clase de legislación, ¿sí? Es decir, a las 19, y el otro grupo de después de la clase de legislación, o sea, a las 9 de la noche, más o menos. ¿Sí? De último, como para no cambiar el horario del profe, del cual desconozco la disponibilidad, en una de esas tiene que hacer algún ajuste para cambiarlo. Yo la verdad que acá en cuarentena uno no está, o algunos no están 100% ocupados, entonces una horita puedo esperar para tomarla al otro. ¿Sí? Entonces sería, ese jueves que tienen cursada, sería un grupo a las 7 de la tarde y el otro grupo a las 9 de la noche. ¿Sí? En el medio la cursada de legislación. Profe, usted va a avisar anticipadamente cómo va a dividir los grupos, ¿no? Sí, yo ya mañana o el fin de semana ya pongo, sobre todo para que sepan el día,
¿sí? Porque no es lo mismo estudiar para el viernes 10 que para el jueves 16, ¿sí? Ya pongo día y horario. Pasa que quería tener bien en cuenta a ver quién no podía, como para ya reservarlo, que hasta ahora tenemos 3, para ya reservarlo para el jueves, ¿sí? Y ahí, respecto a lo que dice el compañero Diego García, sí, con lo que están en el PDF y en los, el jueves es 16, no es 15, es 16, y sí hay clases. No sé si Lila te referías a ese día. El jueves que no hay clases es el jueves 9, porque es feriado, ¿sí? Que yo me había olvidado y por eso tuve que al final cambiar de día. Jueves 9, la clase que viene es jueves 2, ese día tenemos clase normal, el 9 es feriado, por lo tanto no hay clases, ¿sí? Reemplazamos nosotros el viernes 10, y el jueves 16 tenemos la segunda tanda de alumnos en evaluación. Profe, disculpe, el 10 de sí. julio, ahora que justo estaba viendo el calendario, ¿no es también feriado por ser feriado puente? Sí. El viernes 10. Que yo sepa, no, pero no sé. Sí. ¿Alguien tiene alguna...? ¿Sí? Sí, profe, Sí. jueves y viernes feriados. Bueno, está bien, en ese caso iríamos al... ¿Viernes 17? Claro, si se confirma que es... yo no sabía, de hecho el calendario no estaba marcado como feriado, iríamos al viernes 17, sí. Acá estoy, yo tengo, por el trabajo tengo un calendario, usamos el calendario que usa el Ministerio del Interior. Y Sí. tengo marcado como el 9 día de la Independencia y viernes 10 feriado con fines turísticos. Bueno, ok. Estaríamos Creo que en entonces... la página del Ministerio del Interior está el calendario con todos los feriados nacionales. Ok, lo chequeo, después lo chequeo. Bueno, en ese caso iríamos al viernes 17, ¿sí? Sería jueves 16, viernes 17. Respecto a lo que pregunta Diego sobre los temas, sí, alcanza con leer todo lo de historia argentina que están están en los archivos del grupo. ¿Sí? Hay algunos PDF, algunos Word. En realidad no recuerdo bien si los subí como PDF o como Word, pero para el caso lo mismo. Y sí, yo no tomo nada que no esté ahí, ¿sí? Porque algunas cosas, por ejemplo, las digo, ¿sí? Es más amplio lo que hablo que lo que está en el texto, pero no me puedo acordar todo lo que digo en todas las clases, entonces siempre lo que tomo es lo de los archivos. Respecto a la modalidad, van a entrar al horario en el que les determine, de A5, ¿sí? Y voy a hacer alguna pregunta puntual a un alumno, por ejemplo, Hernán Lospinato, ¿qué me decís de tal cosa? ¿Sí? Se alarmó ahí, Hernán. Estaba distraído, me parece, y pensó que le hacía una pregunta en serio, ¿no? Un ejemplo. No, estaba escuchando. Me agarré totalmente distraído. Bueno, no importa. No. Se prendió así y dijo, ¿qué pasó? ¿Yo qué? Estaba ¿A qué jugando te al referís? FIFA. Ojalá, Sí. no. Estaba jugando al Fortnite. Chico de Mario acá. Sí. ¿Usted era el de San Lorenzo que se vio un poquito de escritorio de computadora? ¿No era usted? No, por favor. No, yo no. Ah, me parecía. Bueno, perfecto. Era yo. Era el gamer, profe, el que tiene El los gamer era. auriculares. Claro. Está bien. Era yo, profe, Perfecto. era yo. Hincha de San Lorenzo. No le digan gay. No. ¡No! ¡Natario! El gamer, porque Yo tiene por unos un auriculares momento. con el micrófono. Lo que Yo por un hace momento. Agüero, Natario, ¿viste lo que hace Agüero? Bueno. Claro, yo por un momento digo, bueno, qué confianza que hay en este grupo. O sea, no me No, parece. no, de ninguna manera. No me parecía demasiado ofensivo, pero digo, bueno, por ahí marcarlo de esta manera es raro. No Pero queremos después igual, no. No, lógico, pero después entendí. De San Lorenzo y gay no sé cuánto, y lo tomamos a bien. Es un amigazo. Claro. Bien, decía, hago una pregunta puntual
y también puedo hacer una pregunta general y que le responde el que sepa, que generalmente es el que dice no sé nada y justo sé esta, me tiro de cabeza a responder. Va por ahí la cosa. Y bueno, más o menos estaremos 40 minutos con cada grupo de 5 alumnos. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, de última irá surgiendo en la semana, ya más cerca del día de la evaluación. Bien, retomamos un poco lo de la semana pasada y habíamos cerrado, o estábamos cerrando en realidad, con algo que estaba diciendo el compañero Natalio, que si no me equivoco, iba más o menos por la idea de que aquel que habla de dictadura hoy en día es porque no la vivió. Creo que iba más o menos por ahí el comentario hasta que los caprichos de Zoom hicieron que se le interrumpa su opinión. Venía más o menos por ahí Natalio. Creo que ¿sí? había dicho infectadura. Estaba haciendo como la comparación, perdón, ¿eh? No sé, pero le voy a invitar a que continúe la idea, que retome desde ahí, a ver si puede redondear lo que quería decir. Venía más o menos por ahí la idea, ¿sí? Sí, qué sé yo, hoy estamos a nada de que se refuerce el cepo que tenemos puesto. Y van a salir un montón de huecos a hacerse los guapos y a desafiar, porque todavía no vieron a nadie. Estos 7 muertos del geriátrico los tengo a 70 metros de mi casa. ¿Sí? Sí. Entonces, la gente no cree que pasan las cosas hasta que tiene uno, amigo, primo, vecino, que juega al fútbol, que juega al FIFA, no sé cuánto, y empieza a creer que es verdad, que no es fantasía. ¿Sí? Porque mientras uno lo lee en los diarios, en la época de la dictadura, pasaba exactamente igual. Muchos decían, no, el discurso oficial, los medios inundaban de los argentinos somos derechos humanos, seguimos ganando en la época de Malvinas. El gran José Gómez Fuentes, que era alcohólico igual que Galtieri. José Gómez Fuentes era el periodista top de ATC, que era o de Canal 7, no me acuerdo si todavía era ATC. ATC era en ese momento. Y el tipo era ultra, o sea, lo que ahora ven un Majul con Macri o un Silvestre con Cristina o con Alberto, bueno, multiplíquenlo porque era ya una adulación babosa, salía almíbar por la pantalla, de la adulación de todo lo que hacían los militares. Y el tipo era top. Entonces estaba todo inundado de todo lo que hacen los militares, está bien, lo hacen por nuestro bien. Mientras tanto, nadie sabía que desaparecía el vecino, el primo, y cuando se enteraba, desconfiaba de la persona que se lo había dicho, porque era toda una época muy de sálvese quien pueda. Entonces, si aprendimos algo, no volvamos. Si no, seremos los pelotudos de siempre, que somos el borracho de la fiesta, que nos creemos graciosos y se ríen de nosotros. ¿Sí? Pero no creemos que somos graciosos. El borracho de la fiesta se cree que es el alma de la fiesta y Sí, es un boludo que todos se ríen de él. Lo que quieren hacer ahora, los Brandón y los Sebrel y los, qué sé yo, toda una banda de huecos que todavía no les tocó ni a ellos, ni a un vecino, ni a un amigo, ni a un. Cuando les llega, después empiezan a callarse. Son todos guapos hasta que le toca a ellos. Aprendamos algo alguna vez. Sí, y yo iba también a este tema, que me parece que también tiene que ver, es la responsabilidad con la que uno dice, ¿sí? Ya sea como ciudadano y por supuesto que la responsabilidad es doble como periodista, menciona como un riesgo la democracia,
¿sí? Que era una campaña que se estaba, que en época de campaña presidencial, digamos, se ha llegado a mencionar, ¿sí? Entonces, jugar, democracia y la república, así ambas cosas, jugar con una palabra tan sensible para nosotros, me parece que como periodistas tenemos que ser un poco más responsables, ¿sí? Eh, y hacer especial hincapié en eso, ¿sí? A eso apuntaba, me parece que tenía que ver justamente con la idea de Natalio. Respecto también a los medios, ¿sí? La semana pasada salió alguien me preguntaba si Chiche Helblum era director de Gente durante la dictadura, y sí, precisamente. Y entre otras cosas, bueno, Gente era vergonzoso cómo defendía la dictadura, junto a Chiche Helblum y otros periodistas, no de Gente, sino otros medios, que también, como decía recién Natalio, en otros casos perduraron en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, Neustadt, ya lo habíamos mencionado con Onganía, y Mariano Grondona también, y fueron férreos defensores de la dictadura, posteriormente también del menemismo. ¿Sí? Se iban adaptando a los diferentes gobiernos nefastos iban pasando y ellos como periodistas iban quedando. Y lo que decía Chiche Helblum en alguna nota, particularmente en un libro que describe mucho distintas etapas del periodismo, lo que él decía es que no había que poner a revista Gente, como la malvada de la película, sino que medio que se hizo lo que se pudo, ¿sí? Como periodista. Eso es lo que la justificación de Chiche Helblum. Yo creo que hay una diferencia entre hacer lo que se puede, omitir determinadas cosas, ¿sí? Eh, como decía el compañero recién, empalagar con elogios desmesurados, ¿sí? Sin ir más lejos, Gente, por ejemplo, destacó a Lacoste, que fue el general encargado del Mundial, ¿sí? Lo destacó por su excelente labor para que el mundo vea cómo somos los argentinos, por ejemplo. Entre los personajes del año 77 estuvo el coronel Ramón Camps, a quien destacó por su acción destacada contra la subversión, siempre hablando de revista Gente, y en diferentes ediciones escribieron que Videla era un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Fíjese hasta dónde, en este caso, llegó estos elogios, en este caso en particular de Gente, pero ya mencionamos también, por ejemplo, del Gráfico, un poco en menor medida de otros medios, pero que también estaban, ¿sí? Defendiendo a su vez el eslogan que dijo recién el compañero, que era que argentinos tenemos derechos y humanos. De hecho, Crónica, ¿sí? Ese eslogan es del año 79, en particular. En particular, la etapa coincidió con el título mundial sub-20 que ganó Argentina, ¿sí? Con Menotti de técnico y Maradona y Ramón Díaz en la cancha. Y luego del título, ¿sí? Del triunfo contra Unión Soviética, Diario Crónica puso en tapa más derecho y humano imposible, de la Quiaca hasta el Japón, Argentina corazón. ¿Sí? Es decir, se sumó a esto, a este eslogan y a esta política de adoración. Sí, es cierto, de todas maneras, no sé si en este caso aplica tanto esa frase. Digamos que en ese caso la historia la estaban escribiendo los que ganaban, los que estaban ganando. Yo creo que en tiempo presente. Creo que eso es más, con el tiempo digamos que se supo la verdad y se escribió la historia, por lo menos en pasado, ¿sí? La historia presente sin duda la escribían el sector aliado al gobierno, eso sin ninguna duda. Decía, muchos años fue aplicado el 9 al final del Mundial Sub-20, porque coincidió con la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí, y justo después del título. Los juveniles que han ganado el título se los dio unos días en Japón para que su llegada coincidiera con la Comisión de Derechos Humanos. Después se aceleró su llegada para que no lleguen de madrugada, sino de tarde, en hora pico, ¿sí?
Y desde los medios, entre ellos el Gordo Muñoz, se incentivó a que la gente saliera a la calle, a aplaudir a sus jugadores, demostrar el gran que éramos. Y obviamente estos jugadores, Maradona, Ramón Díaz y compañía, fueron puestos como el ejemplo de lo que la juventud argentina podía lograr siendo unidos, ¿sí? Fue otro, junto al Mundial 78 y a la Guerra de Malvinas, uno de los acontecimientos utilizados como propaganda, ¿sí? Y otra cosa que mencionó el compañero también es que teníamos hasta ese momento, y él quizá lo puede decir mejor, una sociedad muy paralizada por el miedo, ¿sí? Por algo también que un miedo incentivado por la dictadura a través de algunos métodos de los que ya habíamos hablado la clase pasada, que era, por ejemplo, hacer muy visibles los operativos, ¿sí? Sí, el compañero que... ¿Natalio? Sí, sí, era como mostrar en la prensa el éxito de la casa de gente que después se comprobó que solo figuraba en una agenda o que había pensado o había dicho feo, según la versión oficial. Entonces circulaban patrullas de Falcon Verde temibles. El que entraba a un Falcon Verde no volvía. Yo estuve a esto de que me suban a uno, canchero, por pendejo canchero. Yo tenía 16, 17 años y no estaría contándolo, seguramente. Y un policía me paró, me pidió documentos, yo venía a jugar al fútbol, le expliqué y en esa época había como una pequeña notebook en los patrulleros que se le decía el Digicom. Entonces me pide todos mis datos, los digita y me dice, espera un momento, pero así cortante, nombre que tendría la edad actual mía. Y yo tendría 16. Con toda la rebeldía y la edad del pavo full. Espero, y el tipo se asoma para dentro del auto, mira el monitor y me dice, usted tiene pedido de captura por seguido de muerte, una violación seguida de muerte. Le digo, no, yo la maté, pero no la violé. Y el tipo se entró a cagar de risa y me dice, nene, te salvaste porque si hubiera, en vez de que te pare yo, te hubiera parado un camioncito militar, o yo venía de pelearme con mi mujer, ese chiste era el último. Solo un chiste, y el delito era haber ido a la heladería de Villa Urquiza a tomar un helado, sin documento. Sí. ¿Sí? Y el uso de barba. El uso de barba para el policía militar, para todo el gorra y borcego, era ocultamiento de rostro, lo cual implicaba debe andar en algo porque se está ocultando. Yo, por una cuestión económica, trabajaba en una fábrica, con el gran ministro de Economía, don José Alfredo Martínez Dios, que fue otro gran destructor de la industria y todo eso, una política que únicamente marchó de la mano de tanta represión y muerte, porque si no, no se hubiera podido sostener. En la fábrica me dicen, ¿vacaciones o suspensión? No, vacaciones, pues por lo menos me la pagaban. Y en esa época, Pirueta, como ahora es Ciudad del Este, en Uruguayana, que era Paso de los Libres, Corriente, mitad de camino a lo que es Ciudad del Este, Paraguay. Un puente fronterizo que nos comunica con Uruguayana, una ciudad pedorrísima en el sur de Brasil. Entonces iba a bagallar, a comprar boludeces que se pudieran vender rápidamente, porque había una malaria como la actual. ¿Sí? Poca guita, cero laburo,
mucho desaliento, fomento del compra importado, ¿sí? Todo muy, muy planchado. Voy a Paso de la Libre con 18 años más o menos. Me pararon, me pusieron un fal en el tren, estaba durmiendo, un conscripto, un colimba, me despierta pegándome con un fal en la sien. Y yo me despierto así, medio sobresaltado, Sí. logro tener la vista y le digo, corre esa porquería, pues se te escapa un pedo y lleno de mierda todo el vagón. Le digo, corre. Documento, así, prepotente. Me pararon 7 veces, desde Entre Ríos hasta mediodía en Paso de la Libre. Le pregunto a un puestero, voy a comer un choripán en la calle, le digo, che, loco, ¿qué onda? Me pararon 7 veces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo cara de que me dice? No, tenés la cara oculta con la barba. Si vos te afeitás no te paran más. Ah, listo. Afeitate. No, listo. No me afeito más. O gano yo, era. 18 años, Sí. creía que la tenía atada. Qué sé yo, tuve culo. Tengo que confesar que, qué sé yo, tiraba los dados, clavaba 7, tiraba 11, tiraba los dados, clavaba 7, si no, no estaría contándolo. Pero era terrible depender del azar o del capricho de un salame con un arma, con un uniforme que le pagaba yo, que le pagábamos entre los papis Todo, y sí. los abuelos de ustedes, para Sí, que sí. me prepotee solo porque usaba barba. A esos tipos ni les contesté mal ni nada. Prepotencia porque era un método de disciplinamiento, era un disciplinador social. La prepotencia, te haces el loco, te vuela un tiro. Total, no se pagaba, el crimen no pagaba. Era un subversivo, me tiraban un arma oxidada, me sacaban 2 fotos, este tipo quiso tomar el tren y salía en un diario como que yo quise matar a... ¿sí? Entonces era medio así. Y ahora hay imbéciles diciendo que esto es infectadura y pelotudez. La verdad. Sí, por eso hablaba un poco No es también de la vergüenza ajena, es responsabilidad a la hora vergüenza de... propia de tener compatriotas sobre todo un tipo como Sebrelli, ¿no? Porque si lo dice, qué sé yo, Chisito Winograd, bah, ¿qué se puede decir? Pero si lo dice Sebrelli, y es atentar contra la inteligencia, me parece a mí. Sí, por eso hablaba un poco y remarcaba la responsabilidad a la hora de mencionar el término, que tiene tanta historia triste para nosotros. Acá el compañero Iván Fablo también nos dice que a la madre le apuntaron, y bueno, alguno que ha tenido también la oportunidad de hablar, por ejemplo, con alguna madre de Plaza de Mayo, ten cuenta experiencias, y bueno, ni hablar si alguno lee el Nunca Más, por ejemplo, ¿sí? Cuestiones atroces. Muchas de las cuestiones que mencionó Natalio eran moneda corriente, ¿sí? El miedo no miedo, pero el peligro que significaba usar barba, por ejemplo, directamente asociado con ser un guerrillero casi, la precaución de salir a toda hora y a todo lugar con documentos, ¿sí? Lo habitual que era que te pararan en la calle, ni hablar en autos, por ejemplo, el pelo largo también, claro, junto con la barba, y demás, eran diferentes cuestiones que fueron paralizando a la sociedad. Y la sociedad se produjo algo que también mencionó Natalio, como un individualismo muy grande, y terminó siendo un sálvese quien pueda, ¿sí? Me desligo de él porque no sé si está en algo raro, ¿sí? Si se lo llevaron por algo será, ¿sí? Hasta que, bueno, en algún momento parte de la sociedad comprendía cuando le tocaba a un ser quizá mucho más cercano. También la desconfianza de quien llegaba a un grupo nuevo de amigos o de estudio, porque podía ser un infiltrado que detectara subversivos,
¿sí? Que fue también una metodología que se utilizó, ¿sí? Un infiltrado en, en niveles educativos, en universidades y colegios, para armar listas negras que detectaran, o en realidad los infiltrados que detectaran a los que incitaban, digamos, a pensar mal, como se denomina. Y la verdad que nadie sabía bien qué era pensar mal o qué era una actitud por la cual un militar te podía llegar a considerar un subversivo, porque se fue ampliando tanto el concepto que ya ni siquiera uno sabía con quién juntarse, qué libro leer, qué podía hacer. Muchos tiraron o quemaron libros que tenían, más allá de una quema pública y una prohibición pública de muchos libros. Eh, sí, el tema Astiz, por ejemplo, claramente, no sé si lo mencionamos acá o a la mañana, pero fue uno de los, bueno, su caso más emblemático fue como infiltrado para vender a una madre de Plaza de Mayo, ¿sí? Se infiltró como hermano de desaparecido. Y también mencionó el compañero la economía, que no es un tema menor, ¿sí? Si a todo esto fue tremendo le sumamos la economía, que fue un verdadero desastre, un auténtico desastre, con una destrucción absoluta de la industria, ¿sí? La industria que con altibajos, pero se había desarrollado desde 1930, quedó absolutamente destruida, en un país donde convenía más importar, comprar lo importado que lo de acá, por lo tanto muchas fábricas cerraban, fábricas que tenían muchos empleados o miembros sindicales, o delegados, mejor dicho, desaparecidos, ¿sí? Perseguidos. Fue todo un plan de exterminio en pos de este modelo económico, ¿sí? Em, Videla duró hasta el 81 como presidente, ahí fue eh, reemplazado por el general Viola, que estuvo poco menos de un año, y a fines de 1981 asumió Galtieri, que fue el encargado de ponerle la frutilla podrida a esta horrenda torta que fue el país en estos años, ¿sí? La frutilla de este postre espantoso, que fue, como sabrán, la guerra de Malvinas, de la cual muchos saben bastante. Hay algo que se sabe, pero por ahí algunos no lo tienen tan en cuenta, que marca un poco la memoria a corto plazo, o la escasa memoria que suelen tener los argentinos en relación a diferentes temas. El 30 de marzo del 82, ¿sí? Hubo una enorme huelga donde se reclamaba por el modelo económico y por las condiciones laborales, y ahí hubo enfrentamientos con los militares, con la policía, donde incluso hubo muertos, ¿sí? Ocurrió en distintas ciudades del país. 30 de marzo fue esto. 2 de abril fue la gente como loca a aplaudir, a vitorear a Galtieri, quien anunció que se habían recuperado las islas, ¿sí? Es decir, en 3 días de diferencia se pasó de el caos por los problemas económicos a vitorear al gobierno militar, y en particular a un militar absolutamente nefasto como Galtieri, por esta patriada que había encabezado, que había ordenado Galtieri en pos de recuperar estas islas, de las que por ahí muchos ni siquiera tenían en cuenta. ¿Sí? Las Islas Malvinas habían sido ocupadas por los británicos 150 años antes, ¿sí? Y de repente todos adoraban a Malvinas. Bien, a ver. Sí, sí. Digamos que ya estaba un poco más, respondo lo del compañero, la política ya se había a reactivar un poquito. Viola, de hecho, era más partidario a abrir un poco la participación de los partidos, ¿sí? Y se conformó en ese momento la multipartidaria. Exactamente, que fue una unión de los partidos políticos, peronismo, radicalismo y distintos partidos, ¿sí? Y fue una marcha importante.
la del 30 de marzo. Distintos partidos que lo que pedían fundamentalmente en ese momento era el retorno de la democracia. Bien, Galtieri encaró por diversos motivos el tema de la ocupación y la recuperación de las Malvinas. El objetivo personal obviamente era perpetuarse en el poder, ¿sí? Colocarse como un héroe nacional y acallar las críticas. Ya venía muy desgastado el gobierno militar por tantos años, y él por un lado confiaba en que Gran Bretaña no iba a reaccionar, ¿sí? Que no se iba a preocupar por unas islas que estaban muy distantes para ellos, y que en todo caso si reaccionaba iba a contar con el apoyo de su aliado, ¿sí? De alguien con quien Galtieri tenía muy buenos contactos, que era Estados Unidos, o que como mucho Estados Unidos se mantendría neutral, ¿sí? Recordemos que Galtieri había hecho alguna visita a Estados Unidos, donde lo definieron como un general majestuoso. Por lo tanto, él tenía esa confianza. Bueno, le salió todo exactamente lo contrario, porque Margaret Thatcher vio como conveniente para sus aspiraciones políticas encarar esta guerra, en un gobierno que venía un poco debilitado también. Contó con el apoyo, claro, estaban viendo problemas económicos, entonces era como acá se utilizaba políticamente, allá también. Y además tenía cierto sostén porque esta ocupación había sido realizada por un gobierno militar que tenía muchas denuncias por violación de los derechos humanos, entonces le daba cierto amparo. Y por supuesto Estados Unidos era su gran aliado de toda la vida y no lo iba a traicionar acá. Lo único que hizo Estados Unidos con Ronald Reagan fue tratar de impedir, de evitar que Argentina ocupara las islas, y trató de disuadir un poco al principio, después dio apoyo logístico a Inglaterra. Bueno, después el resto es más o menos... Sí, Natalia. No es menor recordar que Reagan-Thatcher era el tándem del inicio del neoliberalismo, ¿sí? Sí, entonces estaban muy compenetrados. Había que estar tan borracho como Galtieri para creer que Estados Unidos iba a poner en contra de su madre patria. Sí, ¿sí? además, más allá era una alianza histórica entre ambos países. Entonces, y a como su vez, fracasó de plano, sí. Galtieri empezó Galtieri y Nicanor Costa Méndez, el canciller del bastón, a querer reflotar el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia. O sea, que lo usaron un poquito mejor que papel higiénico. Un poquito nomás. Sí. Creo que el papel higiénico se le da mejor tratamiento que al TIAR. Nos Sí, de ayudó hecho Perú, creo que nada más. Uruguay y Brasil brindaron puertos de reabastecimiento a las naves inglesas. Chile daba información a los ingleses. Ahora nos pide camas, Chile. ¿Sí? Pero daba información a los ingleses. De los países de acá fue el que más... un poquito, ¿no? Perdón mi atrevimiento. No, está perfecto. Sin duda es el país de acá, de Latinoamérica, que más ayudó a Inglaterra. Bien, bueno, obviamente esto representó el fin de la dictadura, que duró un tiempito más. Bien, seguimos con esto la semana que viene y cerramos con lo que queda porque se nos termina el tiempo. ¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de...